Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing. Hola, bienvenida, bienvenido a este último episodio de Podwaste. Con esto cerramos la primera temporada y reservamos un tema muy importante, muy sorprendente, al menos para mi punto de vista, que son los residuos que quedan tras los desastres naturales, como los incendios, huracanes, terremotos. ¿Qué hacer con todo eso que se convierte de un momento a otro, en un instante, en residuo? ¿Y qué impacto tiene? Tenemos como ejemplo más o menos cercano el huracán Otis, ¿no? Todo lo que quedó detrás de este huracán en las costas de Guerrero. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Angie, pues bien, contenta, satisfecha porque estamos cerrando con un tema muy relevante creo para nuestro país, ya que es muy susceptible de este tipo de desastres debido a su ubicación, a sus características, a que tenemos pues muchas costas, somos privilegiados por ese lado, pero a su vez pues también nos representa un problema y voy a dar algunos datos en este sentido. Según información de la ONU Habitat, en el periodo de 2000 al 2018, analizando las declaratorias de desastres, el 84.1% correspondió a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones, lluvias atípicas, inundaciones, que cada vez son más frecuentes, como el huracán Otis que mencionaste, Angie. Y el otro 15.9% pues a fenómenos geológicos, porque además pues también por las características de nuestro país pues somos susceptibles a sismos o deslizamientos, que es el caso de este tipo de fenómenos. Y de acuerdo a este estudio que hizo la ONU, pues las entidades federativas más vulnerables son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Puebla, Guerrero y Nayarit. Y esto coincide con lo que hemos visto a lo largo de los años de este tipo de desastres naturales. Es importante señalar que el Sistema Nacional de Protección Civil pues considera en su ley a los fenómenos perturbadores, que en estos incluye a los que ya mencioné, más otros como los químico-tecnológicos, que son explosiones, fugas, derrames, y los sanitarios ecológicos, como la recién pandemia que acabamos de pasar por el COVID. Mucho es lo que hay que hablar de este tema, pero ¿qué te parece, Angie, si dejamos que nuestros invitados hablen de ello? Me parece muy bien, adelante. Voy a presentar a Sergio Gasca Álvarez, cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección y planeación de proyectos en el área ambiental y 20 años de experiencia en el diseño de políticas públicas en el tema de residuos, como programas de gestión nacionales y estatales, normas oficiales mexicanas y desarrollo e implementación de planes de manejo. Tuvo cargos de dirección en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Energía y en Semarnat, así como también en la empresa Ecotec Residuos. Es egresado del programa LEED del Colegio de México y realizó un perfeccionamiento en Alemania. Actualmente es director de INIX Recicla y consultor independiente. Y yo presento a nuestro invitado Yafid Abdiel Montalvo Pérez. Él es maestro en gestión y auditoría ambiental por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, con más de 16 años de experiencia en materia de residuos en el gobierno del estado de Quintana Roo y representante de México en diversos entrenamientos internacionales como Washington, Japón, Tailandia. Es el principal promotor del fortalecimiento y aplicación del Plan de Manejo de Residuos de grandes generadores para el sector hotelero y de servicio, así como de la aplicación de los planes de responsabilidad extendida a través de la creación de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos del Estado de Quintana Roo. Actualmente es consultor independiente especialista en residuos para el sector hotelero y de servicios en Quintana Roo. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal, Angélica, Miriam, Yafid, colega? Buenos días, muchas gracias. Sí, bienvenidos. Sergio, ¿cuáles son esos residuos que se generan después de un desastre natural o, como decíamos antes, no tan natural? ¿Y cómo se gestionan en México esos residuos
planes, reglas, normatividad? Bueno, tu pregunta no es muy fácil de responder, estimada Angélica. Yo quisiera más bien empezar por encuadrar la parte de desastres. Hablemos de desastres naturales y dejemos un poco de lado toda la cuestión de los desastres antropogénicos. Siempre la mano del hombre o mujer o ente siempre causa algún tipo de problema. Incluso desde los principios de ecología siempre se han tratado a la especie humana por separado, por su gran capacidad de alterar el medio, de manejarlo y de adaptarlo. Entonces, yo quisiera, si no tienen inconveniente, que centráramos la plática mucho en lo que son los desastres naturales. Y aquí en desastres naturales, pues como Miriam muy bien lo dijo, tenemos mucho tiempo, tenemos un país en donde su ubicación efectivamente nos causa muchos problemas en muchos lados, pero detallando un poco más esta cuestión de los tipos de desastres a los que nos podemos enfrentar en México, pues tenemos los huracanes, los terremotos, los tornados, las inundaciones y créanlo o no, también las erupciones. Todos estos fenómenos se han presentado en México y han tenido diferente tipo de impactos. Lo que ha sido, no quisiera ser muy negativo en esto, no demasiado, perdónenme, es que siempre tratamos de medir los desastres de la misma forma. Siempre los medimos por el impacto económico, siempre los medimos por el impacto que tenemos en términos del número de muertos, de las ayudas que recibimos, y siempre es el costo y el número de decesos lo que domina este territorio en términos de reportes de todas las autoridades. Absolutamente todas reportan lo mismo y se preocupan por lo mismo y tienen razón en cierto sentido. Regresando a tu pregunta, Angélica, ¿qué tipo de residuos se generan durante un desastre? Pues los podrías ir agrupando dependiendo del tipo de desastre, pero cuando lo analizas a fondo te das cuenta que son básicamente los mismos. Tienes escombro derivados de las construcciones, las casas, que evidentemente en un terremoto se afectan, se destruyen de una manera notable, pero en una inundación no tanto. Se destruyen, pero en menos cantidad. Lo mismo pasa con un tornado o una inundación o en un huracán. Sí tienes residuos de construcción, pero de diferente intensidad y magnitud a diferencia de un terremoto. Todos ellos tienen residuos verdes o residuos derivados de residuos orgánicos, sea maleza, árboles, cualquier cantidad de cosas. Y eso incluye los residuos de alimentos y todos los residuos orgánicos que puedan entrar en contacto y puedan ocasionarte algún tipo de problema de tipo sanitario, ¿no? Y eso incluye animales muertos de cualquier estilo, ¿no? Ya sean perros, gatos o vacas o caballos o cualquier otro tipo de animal. Y tienes, por otro lado, una serie de residuos que pocas veces se habla de ellos, pero que son residuos que tienen ya caracteres o características de peligrosidad. Llámese pinturas, solventes, materiales peligrosos y algo que pocas veces también vemos son los derivados de los aparatos electrodomésticos. Ahí tienes electrónicos y tienes aires acondicionados. Y con los aires acondicionados y los vehículos tienes refrigerantes y tienes una serie de gases que pocas veces hablamos de ellos. Entonces, de manera general, yo podría decir, tienes escombro de un lado con diferente intensidad y magnitud, tienes residuos orgánicos de otro lado y tienes residuos derivados de las actividades humanas, menaje de casa, colchones, alfombras, catres, todo lo que se te ocurra, toda la gama de residuos electrónicos y electrodomésticos, y aparte tienes vehículos de cualquier tipo que también se dañan y toda esa gama de residuos que tiene que ver con el manejo industrial o de servicio. Me parece que esto en términos generales te resume los tipos de materiales o residuos que pueden estar presentes en cualquiera de los tipos de desastre natural.
un desastre antropogénico tiene otras magnitudes y tiene otro tipo de residuos que no vamos a tocar en este momento. Por supuesto, pero sí queríamos poner en contexto que hay otro tipo de residuos que también necesitan de manejo. Platícanos entonces cómo se gestionan los residuos de desastres en México hoy en día. Cuéntanos las malas noticias. Bueno, haces la pregunta de los muchos millones de pesos o de euros. Mira, yo podría decirte que la gestión de los residuos debería ser una ampliación de lo que es la gestión normal de residuos en México. Eso es lo que debería ser. Digo, evidentemente durante un desastre se ven sobresaturados, se ven sobrepasados sin lugar a dudas, pero el sistema de gestión es el mismo. Pongámonos a pensar, requieres del sistema de limpia, que son camiones, o sea, los sistemas de limpia cotidianos, la recolección, el barrido, el mantenimiento, los vehículos, las estaciones de transferencia, las plantas de selección, incluso hasta los centros de acopio y, por supuesto, los sitios de disposición final. Un buen sitio de disposición final en México no lo tenemos. O sea, si estrictamente te pones a revisar contra las normas que hay, quién es un relleno sanitario al 100%, no hay ninguno que lo cumpla. Y esto ya sé que le va a causar mucho pesar a muchas personas y muchas autoridades, pero es cierto, en México no tenemos un relleno que cumpla al 100%. Los mejores se acercan, pero nada más una cuestión para que ustedes vean que eso, que lo que digo tiene mucho de cierto. Pensemos, un relleno sanitario en partes avanzadas o en países desarrollados del mundo tienen incluso un área de emergencia, una celda de emergencia. Y en México, bueno, o sea, con trabajos tenemos rellenos que pueden cumplir toda la norma, menos esos rellenos van a tener una celda de emergencia. Ese es nada más por dar algún dato. Por otro lado, si tú te pones a pensar en el sistema de limpia, pues evidentemente los camiones de recolección van a estar sobrepasados con la cantidad de basura. Pero entonces entran otro tipo de vehículos, que generalmente son vehículos de volteo, son volquetas, son contenedores de cualquier tipo que permitan almacenar grandes cantidades y transportarlos. Y la infraestructura de transferencia, y sobre todo la infraestructura legada a la industria es lo que va a responder con mayor certeza en estos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente todo el reciclaje, erróneamente, y eso lo he estado viendo últimamente, pensamos que está asociado a lo que la gente comúnmente llama recicladores. Y a los recicladores, generalmente, si tú los pones con uniforme y los ves, van a destinarlo o van a asignarlo a los acopiadores realmente. Entonces, todo el sistema de acopio es uno y todo el sistema de reciclaje es otro. Y ahí en el reciclaje es en donde realmente puedes regresar todos estos materiales. Evidentemente, no los vas a regresar de manera inmediata. Necesitas varios meses para poder recuperar las condiciones actuales. Pero toda la industria que fabrica, toda la industria que tiene la capacidad de reciclar, piénsalo en plásticos. El reciclador no es el acopiador, no es el centro de acopio, ese no recicla, ese solamente acopia y prepara cargas. Otra es la industria que recicla. Y la industria que recicla es generalmente la industria que fabrica los mismos productos plásticos. Lo mismo pasa en cualquier tipo de industria. Pasa con el metal, pasa con la industria automotriz, pasa con todos los materiales. Entonces, pensemos que quienes tienen que estar alineados es la industria. Y la industria de reciclaje es la misma industria que la de producción. En ese sentido, si tú fortaleces esa parte, lo único que necesitas son los sitios de disposición donde tengas control sobre esos residuos. Y en esos sitios de control es en donde se dan los tiempos y las ligas. No hay que perder de vista que necesitas aspectos legales, trámites, permisos y todo ese tipo de cosas. Justo. Bueno, pues ya vimos que si ni los mejores sitios de disposición final tienen las condiciones que se necesitan para tratar este tipo de residuos,
Pues no se diga los más vulnerables, ¿verdad? Todo el mundo hace lo que puede. Y entonces, vamos a las preguntas difíciles. ¿Qué necesita México? Bueno, también creo que es una pregunta un poco obvia, ¿no? Porque ya sabemos que necesitamos infraestructura, marco legal, inversión. Pero bueno, ¿qué dices tú, Sergio? ¿Qué necesita México? Pues la verdad es que yo siempre he sido muy ácido y muy crítico de muchas cosas. Yo te diría que lo que hace falta realmente es seriedad en la aplicación de las leyes. Las leyes las tenemos, los instrumentos los tenemos. Dejemos de negociar la ley y hagamos lo que tenemos que hacer con la ley que tenemos. Entonces, si, por darte un ejemplo, y perdonen que toque este tipo de temas, plásticos, ¿qué es lo de moda? Prohíben las bolsas de plástico, pero para algunos, no para otros. Entonces las aplicaciones son diferenciadas. Dejemos de jugar al greenwashing. Y el greenwashing se hace desde el gobierno, la sociedad civil también hace greenwashing. Tenemos a muchos ambientalistas, y perdónenme que lo diga, tenemos muchos ambientalistas con tarjeta American Express y que viajan en primera. Entonces, digo, seamos serios. Si queremos tener un país que realmente responda a este tipo de situaciones, debemos tener programas. ¿Ustedes conocen algún tipo de programa nacional que responda a esto? Y sufrimos de desastres naturales año tras año, año tras año. El DN3 surgió desde, creo que mediados del siglo pasado, el DN3, y surgió por unas cuestiones de inundación. Pero a raíz de eso, el único programa vigente son los de la Armada y son los del Ejército. Protección Civil surgió después. Pero díganme, ¿hay algún programa de desastre natural nacional? La única que puede hacerlo es Semarnat y no lo tiene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que tenemos conocimiento para poder generar un programa. Y en ese conocimiento de programa debemos ser serios en su aplicación. Ustedes saben que los únicos ejercicios que se hacen son sobre sismos. Pregúntense ustedes si conocen algún ejercicio en inundaciones o en huracanes. No los hay. Y los sufrimos. Acapulco no este es el único. Ha sufrido años tras año. Ha sufrido problemas. Cancún yo creo que también ha sufrido problemas serios de este tipo de cosas. Naya, bueno, ¿qué te digo? O sea, Colima, o sea, toda la costa del Pacífico. Entonces, tenemos conocimiento, Angélica. Tenemos información en Semarnat desde hace creo que 13 años, ¿no, Miriam? Teníamos estudios con personas que saben o que saben de residuos mucho, ¿no? Teníamos estudios y sabíamos qué hacer, sabemos qué hacer antes, durante y después. Entonces, lo que pasa es que no tenemos la seriedad para aplicarlo. Y lo argumentamos en presupuestos, lo argumentamos en faltas de coordinación, etcétera. Bueno, el mismo Acapulco tiene programa, tenía un plan de emergencias y no lo aplicó. Tuvo mucha asistencia técnica y no la aplicó. Y si tú haces una evaluación ahorita, te vas a encontrar con residuos por todos lados. Lo que sí somos muy buenos es en levantar la alfombra y barrerle abajo. En eso somos maravillosos. Y actualmente, incluso en la Ciudad de México, te vas a encontrar con zonas con residuos de 1985. Ya están cubiertos como montañas y la gente piensa que es un lugar de solaz esparcimiento, pero son residuos que ahí se almacenaron por años. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser serios, debemos hacer que la Semarnat asuma un rol muchísimo más importante. Pocos son los estados que incluyen a Semarnat con una actividad activa. Perdónenme la redundancia, pero pocas veces vemos a una Semarnat que sea activo. Siempre manda una persona de bajo nivel a las zonas de desastre, cuando debería estar el secretario, subsecretario o alguien que pudiera tomar decisiones fuertes. Así es como están estructurados los planes de protección civil estatales. Gracias, Sergio. Y bueno, Sergio ya nos dio el contexto nacional. Ahora me gustaría que Yafit nos cuente de su experiencia dentro de la entidad federativa específica que es Quintana Roo,
donde sabemos que se elaboró un plan de acción para la atención de residuos sólidos en situaciones de desastre con el apoyo de la cooperación alemana. Yafit, cuéntanos cuándo se presentó, cómo se elaboró, funcionó, se está aplicando. Sí, muchas gracias. Durante el 2009 estuvimos en unas pláticas precisamente con diferentes autoridades, tenemos la oportunidad de la cooperación con la GIZ. Sin embargo, una sinergia en el que tuvimos con el gobierno federal, en el que estaba en esa área Sergio Gasca, pudimos desarrollar las bases del primer plan de acción de manejo de residuos en caso de desastres. Les podría decir que fue un instrumento en el que se apega y se apegaba, porque todavía se puede ser utilizado, sin embargo, con ciertas actualizaciones, con situaciones que cada año en Quintana Roo se viven, que es la presencia de huracanes, la presencia de vaguadas, la presencia de nortes, que deja como consecuencia una serie de generación de residuos que día a día se van presentando y que muchas veces las autoridades, pues les podría decir que ya tienen sus propios mecanismos. Se tuvo como estructura el desarrollar ciertos comités para identificar quiénes eran los responsables de cada una de las actividades que deberían de desarrollarse, sobre todo identificar, como mencionaba el maestro Gasca, qué infraestructura se tiene por municipio, qué personal, cuál es la facilidad que tenemos para desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, les podría decir que después de haber desarrollado este instrumento con algunas experiencias pasadas, la naturaleza nos jugó otro rol y en el que por tratar de implementar esto fue casi imposible. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba el maestro Gasca, los programas prioritarios que se tienen al momento de un desastre son las vidas humanas, conexiones a las ciudades y sobre todo el abastecimiento de agua. Entonces, por más de que nosotros como Secretaría de Ecología y Medio Ambiente tratábamos de coadyuvar en conjunto con aquellas autoridades de que estemos colocando ciertos productos o residuos en estas áreas para evitar la saturación de sitio de expulsión final, es que la milicia es la que encabeza ese tipo de actividades y muchas veces nosotros nos quedamos como simples espectadores. De hecho, en uno de los huracanes, Sergio vino desde la Ciudad de México para que hagamos un recorrido y fue prácticamente muy poco lo que pudimos haber brindado de atención, de sugerencia, porque se priorizaban de otra manera. Sin embargo, les podría decir que quedó como un antecedente muy bueno, ya que los gobiernos municipales asumieron que se tienen que tomar acciones sí de protección civil, como cada año al inicio de una temporada, pero también qué hacer en caso de desastres naturales, en este caso los huracanes, con ciertos residuos. Entonces, como representante de autoridad durante más de 10 años, cada inicio de temporada les replicábamos recomendaciones, las cuales actualmente se siguen llevando al inicio de cada temporada en conjunto con Protección Civil. Se llevó como una mecánica y se podría decir que se tienen algunas acciones que hacer en el momento, pero lo único que podría decir que no se logró aterrizar fueron zonas de emergencia para disposición final de residuos. De hecho, les cuento una anécdota. Cancún estrenaba una celda emergente en el entendido que estaban construyendo un nuevo relleno sanitario para salirse en uno que operaba cerca de un área natural protegida y llegó el huracán Vilma y lo llenaron en menos de un mes y entonces fue de nuevo fueron dos emergencias ambientales aunados no solamente a la generación de residuos, sino que ya no había sitio para la disposición final de los residuos. Entonces, en Quintana Roo no únicamente son huracanes lo que generan residuos en caso de desastres naturales, sino, por ejemplo, un mes atrás, Holbox está tratando de recuperarse de una serie de problemáticas que ha tenido con la sobredensificación de servicios y 2 semanas atrás entró un sistema del norte e inundó por completo la isla
por completo y en el que se llenó del mar hacia a la zona de la bahía, y los mismos pobladores mencionan que pues fue el costo que la naturaleza les está colocando por haber jugado de más con la capacidad que se tiene, y una generación de residuos impresionante, en lo cual es un municipio de bajos recursos económicos y se tienen que apoyar no solamente con el gobierno del estado, sino también con el gobierno federal, pues al ser un área natural protegida, pero sin embargo, la sinergia que se tiene con el área, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el gobierno del estado, pues ha sido un poco más lenta en lo que se tiene que responder a la necesidad de esos tipos de sitios por sus servicios, ¿no? Entonces, pues eso prácticamente es como el antecedente de cómo fue la aplicación en Quintana Roo de este plan de acción. Qué importante la planeación y la vinculación también, que a veces es muy complicada, pero qué bueno que se siga haciendo este esfuerzo por poder aplicar ese plan, aunque desafortunadamente muchas veces no hay continuidad por parte de las autoridades. Y bueno, ¿cómo podemos transmitir ese conocimiento anterior que pueda servir para cuando se presenten estos fenómenos en el futuro? Porque como dices, esos desastres son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Yafit, ¿qué crees que se necesita para que las entidades federativas en riesgo tengan y aplican estos planes de manejo de residuos en casos de desastres naturales? Que prioricen el manejo adecuado de los residuos que se generan, que se le dé ese valor a toda aquella planeación en el que sí se tienen que atender de manera inmediata ciertas situaciones, pero no tenemos que descuidar el manejo de los residuos. Esa es la decisión que en el momento dado, cuando una autoridad estatal en materia ambiental, trata de dar el consejo hacia aquellos actores que necesitan, pues, evacuar personas, abrir de nuevo caminos, brindar los servicios, porque acá en Quintana Roo hemos de recordar, como en muchas partes de la República, aquí cuando pega en una zona turística es sobre tiempo para volver a recuperar, para que vuelva a tener la actividad económica, y es prácticamente tirar todo lo que se tenga, echarlo a un patio trasero con la intención de que luzca bien. Entonces, eso es algo, es una realidad que desafortunadamente se vive ante las autoridades, y yo siento que es establecer un mecanismo adecuado entre los tres niveles de gobierno para respetar aquellas acciones que se deben de llevar, para poder dividir, no tanto de forma muy puntual, los residuos que se generan, pero sí al menos, como mencionaba el maestro Gasca, los orgánicos, los restos de poda, los restos de árboles, que son voluminosos y que en su momento dado nos saturan los sitios de disposición final, hablando desde el ámbito gubernamental, pero pues que también en su momento dado se pueden hacer acciones en conjunto con algunas recomendaciones. Entonces, pues prácticamente yo creo que eso es lo que haría falta, ¿no? Bien, pues esta parte que mencionan nuestros dos invitados de una manera o de otra me parece muy relevante. ¿Cómo se piensa en echar todo al patio trasero, como decía Jafit, o debajito de la alfombra, como decía Sergio, para que se vea bien, ¿no? Como que lo que se ha priorizado históricamente es la apariencia, que se vea que todo está bien y no una verdadera gestión, una gestión integral de todos esos residuos, ¿no? Y por lo que comenta Jafit, me parece muy relevante esta necesidad de hacer un trabajo colegiado, un trabajo en equipo con especialistas de diferentes áreas, ya que es un tema pues muy complejo y por supuesto pues se va a priorizar las vidas humanas, se va a priorizar el agua y después de eso también hay otras cosas que son muy importantes, como qué hacer con esos residuos tras los desastres naturales. Así es, y bueno, es importante señalar que en una de las guías que maneja la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, dice que el manejo de los residuos tras un desastre natural es tan prioritario como el tema de abastecimiento de agua y de víveres, y normalmente este tema no se atiende o se deja relegado.
Yo creo que cuando más se avanzó en el tema de la gestión de residuos fue cuando Semarnat jugaba un rol muy importante y apoyaba con recursos a las entidades federativas y estas a su vez a los municipios. Entonces, es necesario que se vuelva a alinear esta voluntad política, pero si no se alinea, pues de alguna forma tenemos que trabajar desde nuestra trinchera para ayudar a solucionar este problema, ya sea con la cooperación de los organismos internacionales o con en este caso, pues con el apoyo de ahora la DS Latam ISGUA México y de otros organismos o instituciones que pues siguen empujando fuertemente en la gestión de residuos. Qué importante me parece lo que comentan los expertos de este episodio, porque yo como no experta realmente no tenía conciencia de la importancia del manejo de residuos luego de los desastres naturales, ¿no? Y creo que en este episodio me llevo ese aprendizaje que no es menos importante el manejo de los residuos tras un desastre que toda la parte de agua, vidas, pues porque al final se vuelve igual de urgente, ¿no? Se vuelve vital. Y me parece muy importante que lo pongan sobre la mesa en este episodio, así es que les agradezco mucho. Y bueno, para cerrar este episodio, Sergio, me gustaría que nos contaras qué piensas, cómo le hacemos para minimizar o mejor para terminar con el greenwashing desde las instituciones, desde las empresas y desde la sociedad civil. ¿Qué piensas? Bueno, te encanta hacer preguntas difíciles, Angélica. Mira, realmente el tema de gestión de residuos es un tema que tiene muchas aristas, muchísimas aristas. Me parece que el trabajo diario y la planeación son las cuestiones que deben priorizar mucho de lo que estamos haciendo. Siempre hablamos de inversión, siempre hablamos que no hay dinero, siempre, 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 siempre. Pero la verdad es que hubo una época en la que Semarnat tuvo dinero, se apoyó mucho el desarrollo estatal, municipal, mucho. Por primera vez en toda la gestión de Semarnat de esa época se invirtieron, no sé, del orden de 4,000 millones de pesos, que no es cantidad menor. Sin embargo, mucho de la infraestructura que en ese entonces se apoyó ya no está, o ya concluyó, o está en condiciones deplorables. Entonces, efectivamente, siempre hablamos de inversión, siempre hablamos de dinero, pero nos han demostrado los países desarrollados que la principal fuente de dinero son las tarifas. Y en México no se quieren aplicar tarifas por un aspecto político. Dejemos que la política incida en residuos, dejemos que la política incida en agua, dejemos que la política incida en medio ambiente. No es una cuestión de política, ni es una cuestión, me parece, de voluntad de la gente que gobierna. Es una cuestión de sobrevivencia de todos. Y eso tiene que sobrepasar la voluntad de todos. Entonces, si nos vamos a la planeación y regresamos al tema de desastres naturales, hay 3 etapas en los desastres naturales. Una, prevención, que es en donde muchos de los temas que tocó Yafit deben tener lugar: la integración, los inventarios, los planes, las bases de datos, la capacitación, los simulacros, la integración de Semarnat. Debe haber otra durante la emergencia en donde la prioridad son vidas humanas, bienes y vidas humanas. Y después tienes la reconstrucción, en donde todos los esquemas de gestión, de reciclaje, de coordinación con todos los sectores toman sentido. Entonces, como un mensaje final, que fue lo que me pediste, los desastres realmente no están ahí y de repente se presentan. Es es el resultado de una combinación de muchas cosas. Es el resultado de falta de preparación, de falta de conciencia de la misma población, porque se mete en lugares donde no debe, donde no hay peligro, donde hay mucho riesgo, tienes un crecimiento desordenado, hay pobreza. Sin duda la pobreza juega un rol en todo esto. Los recursos naturales no son usados de manera adecuada, hay una mala gestión de los residuos en cualquier nivel y hay una falta de observancia de leyes y normas.
Entonces, esta combinación hace que los desastres aparezcan. ¿Con qué te despides, Yafit? Pues podría decir que realmente los planes de acciones en caso de desastre son instrumentos necesarios en el que en conjunto con toda la sabiduría que se va adquiriendo de forma local y también con aquella planeación adecuada, yo creo que pueden tener muy buenos resultados. Tenemos que estar preparados y ser conscientes de que los desastres naturales año con año se van a ir presentando de ciertas formas, intensidades, no solamente en huracanes, inundaciones, ya sean vaguadas, lo que presentamos en Quintana Roo, a sargazo incluso. ¿Qué se hace con todo esto? Entonces, como autoridad, en su momento dado hablando, tienen que ser conscientes de que se tiene que desarrollar un trabajo alineado de los 3 niveles de gobierno, pero también integrar aquellos grupos de personas que tienen esos conocimientos para poder enriquecer esas decisiones. Y en este caso, los profesionistas, los consultores, los investigadores, en el que se debe entender que no estamos peleados con las decisiones políticas ni aquellas actividades que se van a desarrollar. Al contrario, nosotros nos vamos a sumar para que en conjunto, porque finalmente antes de ser un investigador, antes de ser un consultor, eres un ciudadano, eres una persona que vive en la localidad y sientes y ves las necesidades que se generan día con día. Entonces, para concluir, yo creo que es esto de tener los instrumentos, sí son necesarios. ¿De qué manera aplicarlos? Pues en forma conjunta, no solamente en el ámbito gubernamental, sino también incluyendo los diversos entes que deben de estar inmersos, y que podríamos decir que con eso estaríamos minimizando el impacto de los residuos que se generan en este tipo de actividades, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Hugo Alejandro García Gómez, ingeniero civil de profesión, ambientalista de corazón, perito en criminalística ambiental con más de 20 años en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Lo que corresponde a este espacio, manejo de los residuos en caso de desastre, me gustaría hablar de dónde soy. Estoy en la parte sur de la República Mexicana, una zona altamente sísmica. Los eventos que más confluyen en esta región, que son los sismos, inundaciones, deslaves en la sierra y partes altas del estado, hundimientos, lo que son los socavones, e incendios forestales. La parte fundamental de todo evento, de un siniestro o un desastre natural, es salvaguardar la vida de los damnificados, proteger la seguridad de los rescatistas y trabajadores que trabajan en la emergencia. Para nuestro caso, les voy a hablar del manejo dentro de un ayuntamiento municipal, o en su caso para los amigos de Centro y Sudamérica, departamentos municipales. Iniciamos primeramente en activar el plan de emergencia o contingencia que lo preside el Comité de Protección Civil. Posteriormente realizamos un prediagnóstico de la situación para liberar los recursos económicos para la atención inmediata tanto de equipos, personal e insumos, y determinamos un plan de trabajo. ¿Qué tenemos nosotros como sugerencias o recomendaciones para estos casos en los que hemos venido trabajando? Es determinar un plan de trabajo, es administrar al personal de atención, ya sea 24x24, 24x16 o 24x8, que son las horas de descanso que van a tener. Es necesario que el personal de atención descanse. Los equipos de seguridad, como son botas para la construcción, impermeables, guantes, lámparas. Establecer operadores o encargados de cuadra que tengan el control y la vigilancia de que tanto los damnificados como las personas encargadas del manejo de los residuos depositen la basura o los residuos en las esquinas temporalmente. Posteriormente, realizar puntos de acopio con una preselección entre los residuos orgánicos como ramas, palos, lodo, que son los residuos de mayor volumen, y de manejo especial como son los escombros y residuos de construcción. Asimismo, habilitar un patio de tiro previamente identificado donde los residuos puedan estar temporalmente hasta ser llevados a la disposición final adecuada. Estos podrían ser campos de fútbol, áreas verdes, zonas deshabitadas cercanas al área de influencia. Si no la tenemos, habilitar dentro del relleno sanitario un área para depositar estos residuos.
Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez Gómez, soy ingeniero civil con maestría en ingeniería sanitaria y con más de 40 años participando en la gestión de los residuos sólidos. Hoy día comentaremos los efectos en el manejo de los residuos sólidos que tuvo el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Como sabemos, el huracán fue clasificado con nivel 2 y cuando tocó tierra el 25 de octubre al norte de Acapulco, ya tenía categoría 5 con vientos de hasta casi 300 kilómetros por hora. Los efectos que tuvo pues, fueron catastróficos, impactando al ambiente y a la salud pública en general, afectando la cotidianidad de la población y creando graves afectaciones a los servicios en general y en particular al manejo de los residuos, ya que en cualquier tipo de desastre los servicios de aseo urbano se interrumpen y su recuperación demanda una nueva logística, requiere de tiempo, así como de infraestructura y equipamiento al dañarse la que se empleaba regularmente. A lo anterior se debe agregar la gran cantidad de residuos que se generan en estos eventos, como son escombros, materia orgánica, llantas, desechos de asfalto, pedacería de vidrio, material de poda, restos de alimentos y medicinas caducas y en ocasiones hasta residuos peligrosos. Se estima que se generaron más de 2 millones de toneladas, que equivalen a llenar 2.5 veces el Estadio Azteca y que demandan alrededor de 180,000 viajes de vehículos volteo de 14 metros cúbicos de capacidad. Para que el puerto de Acapulco volviera a la normalidad en el menor tiempo posible por su importancia turística, se requería que además de retirar los desechos en un periodo de entre 3 y 4 meses, se aplicaran una serie de buenas prácticas que en resumen serían identificación de recursos disponibles, realizar un inventario de residuos, formular un mapa de riesgos, definir la disponibilidad de instalaciones viables, hacer una coordinación de las instituciones participantes e instrumentar un programa de comunicación y apoyo social con la población afectada. Se debieron crear centros de transbordo a donde los residuos se trasladaran para evitar daños a la población, recuperar la movilidad social y valorizar los residuos con el fin de confinar lo menos posible. Tal vez 5 centros debieron ser habilitados, así como fortalecer el parque vehicular de recolección y trasiego y crear un nuevo sitio de disposición final, es decir, un genuino relleno sanitario con una capacidad para al menos 5 millones de toneladas que permitiera atender la eventualidad y garantizar una vida útil para el confinamiento de los residuos los próximos 15 años. Se sabe que está en construcción una celda de 4 hectáreas aproximadamente para una capacidad de 500,000 de metros cúbicos que tendrá una duración de 17 meses, por lo que será un mero paliativo y que no resolverá la problemática. Para concluir, se debe mencionar que en realidad se requiere un plan rector a largo plazo que señale la infraestructura, el equipamiento y las inversiones para modernizar la gestión de los residuos en tan importante destino turístico, que incluya las previsiones para atender las contingencias de siniestros como el reciente huracán Otis. Hola a todos, gracias por escuchar Podways. Hoy tuvimos un tema sumamente interesante que fue el tema de esta necesidad de tener un plan nacional en caso de desastres naturales, específicamente para la gestión de los residuos. Tuvimos a Sergio Gasca y a Yafit, 2 expertos en el tema, y bueno, hicieron una serie de comentarios sumamente interesantes. Sergio hace una diferenciación del tema de los tipos de desastres, ya sea por vía sismo, vía inundación o cualquier otro tema. Hace una diferenciación entre los desastres generados por el ser humano y los desastres naturales, y pone en evidencia la importancia de que México
tenga un instrumento de política para poder atender estos temas, siendo un país considerado a nivel mundial como uno de los que puede tener mayores repercusiones por las alteraciones climáticas que están sucediendo en nuestra época. Estos instrumentos de política pública, bien señalaba Sergio y Yafit, son competencia de la Semarnat. Entonces, el papel que debe desempeñar la Semarnat debe ser mucho más protagónico en este tema para poder resolver de manera puntual los diferentes tipos de residuos que se generan, en este caso de desastres, llámense residuos orgánicos, llámense residuos peligrosos, llámense residuos electrónicos, escombro, y poder impulsar toda una política pública para poder atender de manera puntual esta gestión de estos residuos, enfocada siempre, como estaban atinadamente, primero a salvaguardar la vida y la integridad de las personas y los bienes, y posteriormente todo este manejo de cómo vamos a darle sanidad, confinamiento, tratamiento y procesamiento a todo esto que se genera en estas situaciones de emergencia, como lo que acaba de pasar en Acapulco, donde hubo una total descoordinación de las autoridades para poder atender un tema tan importante como es este tema de la gestión de los residuos. Agradecemos a los dos participantes y dejamos este tema sobre la línea para que se considere la importancia de tener un plan nacional para este tema. Muchas gracias y nos escucharemos pronto. Hasta luego. Pues gracias a nuestros invitados de hoy, Yafit Montalvo, Sergio Gasca. Gracias, Angélica, Miriam. Abrazo, Yafit. Gracias. Y por supuesto, gracias a la audiencia de Podwaste por acompañarnos a lo largo de estos 11 episodios que pueden escuchar. Están ahí en su plataforma favorita o pueden ver también. Este es un video podcast, así es que por favor pónganse al corriente si les faltó algún episodio. Esperamos que los temas de los que hablamos en esta primera temporada hayan sido de mucha utilidad y de interés para ustedes, y agradezco también a nombre de la DS Latam ISWA México, GIZ y Podcastera MX su preferencia. Ayúdenos en su difusión, por favor. Exacto, compartan el episodio, compartan todos los episodios que les gusten, activen las notificaciones y esperen la temporada 2. Uno de los temas que seguramente trataremos en esa temporada 2 pues es acerca de los residuos que quedan luego de los desastres provocados por los seres humanos, ¿no? Los desastres antropogénicos, como nos decía Sergio. ¿Qué más, Miriam? Otros temas, Angie, como educación ambiental, responsabilidad extendida del productor, operación de sitios de disposición final y muchos otros temas que necesitan tocarse con mayor profundidad. Entonces, nos escuchamos en la próxima temporada. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias también a todo el equipo que hizo posible Podwaste. Gracias. Hasta pronto. Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña. Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org. Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera. Podwaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam ISWA México y la cooperación técnica alemana GIZ en México.